Hola a todos y a todas, yo soy Valentina, psicóloga clínica, y hoy día quería hablar sobre un tema que ha salido mucho a la luz en este confinamiento, en la cuarentena, y es la ansiedad, maldita y bendita a veces ansiedad. Primero decir que hay diferentes tipos de ansiedad, así que la idea es definir cada uno y así tal vez saber o identificar si yo tengo alguna de estas características para acercarme a algún profesional, psicólogo, psiquiatra. Como decía, hay varios tipos de ansiedad, así que hoy día voy a hablar de 5 específicamente para que no quede tan largo. Primero, definir qué es la ansiedad, y la ansiedad es una sensación, una respuesta de miedo. Hay que especificar que la ansiedad no es buena ni mala, como decía, es una reacción, es una respuesta que nosotros tenemos a un estímulo externo y es esta respuesta la que nos permite reaccionar cuando estamos, por ejemplo, en una situación de peligro. Así que en esos minutos la ansiedad puede ser nuestra mejor amiga. Cuando no es nuestra mejor amiga, cuando ya pasamos a la línea y estamos hablando de un trastorno de ansiedad. ¿Qué es un trastorno de ansiedad? Es una sensación de miedo o pánico que interfiere en el desarrollo normal de mi vida cotidiana. Y algo importante a tener en cuenta es que esta reacción de miedo es desproporcionada en relación al estímulo que se me está presentando. Algunos síntomas que son transversales para los distintos tipos de ansiedad que vamos a ir hablando son sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de que estoy frente a un peligro inminente, aumento del ritmo cardíaco, el primero entonces es el trastorno de ansiedad generalizada. Aquí estamos hablando de una preocupación excesiva que está centrada en una gama inmensa de situaciones a las que nos vemos enfrentadas todos los días. Son distintas situaciones y acontecimientos y esta preocupación es persistente, es constante, independiente de la situación en la que estamos enfrentados en ese minuto. Este tipo de ansiedad es multifocal y al haber tantas preocupaciones generales, que a veces se despreocupan ciertas cosas que son más particulares y uno podría pensar que estas personas a lo mejor son despistadas o son torpes. Uno podría tener esta percepción desde afuera. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizada está, como decía antes, preocupada desde lo general. Entonces, por ejemplo, al salir de la casa le preocupa el transporte público, le preocupa llegar a la hora, le preocupa que lo puedan asaltar, básicamente cualquier cosa que pueda pasar al salir de su casa. Entonces está tan inmerso en esas preocupaciones que, por ejemplo, va saliendo y se cae por la escalera, se tropieza, se le caen las cosas. Entonces uno piensa que como son despistados, en realidad no están concentrados en nada y están en una nube, pero en realidad están preocupados y concentrados en muchas cosas a la vez. Un ejemplo, yo creo, de este trastorno de ansiedad generalizada es este personaje de Intensamente, que es el morado. No recuerdo qué nombre le pusieron, si miedo o temor, pero este personaje que en el fondo se preocupa de que a la protagonista no le pase nada, que no se caiga, que no coma algo que le pueda hacer mal, pero él está constantemente preocupado, se mueve, se le caen las cosas. El segundo es el trastorno de pánico. Un ataque de pánico es una sensación de angustia, una crisis de angustia que viene sin aviso, sin señal, de repente de manera súbita empezamos a sentirnos de esta manera. ¿De qué manera? Generalmente se repiten todos estos síntomas que habíamos mencionado al principio, como temblores, sudoración, nerviosismo, etc. ¿Qué implica esto? Que se empieza a desarrollar un miedo a volver a pasar por esta misma situación. De hecho, esto dura generalmente solo unos minutos, pero está acompañada con una sensación de muerte inminente o de pérdida total del control, y eso es lo que genera mayor miedo a atravesar por una crisis de pánico. Entonces, hablamos de una crisis de pánico. Si estas crisis se vuelven recurrentes, ahí podemos hablar que estamos frente a un trastorno de pánico.
Busqué en YouTube alguna película que hablara sobre el trastorno de pánico específicamente, porque hay muchas sobre ansiedad, pero no encontré ninguna que yo haya visto, así que si ustedes conocen una, me pueden contar. El tercero es el trastorno obsesivo compulsivo. Para hablar de este trastorno, primero vamos a definir lo que es una obsesión y lo que es una compulsión. La obsesión es una perturbación del estado anímico por una idea fija. Esta idea fija es la que guía el comportamiento de la persona. Y la compulsión es el impulso de hacer algo. Yo lo que hago es porque siento una necesidad. Entonces son ideas fijas que me llevan a tener comportamientos repetitivos. Y hay que tener en cuenta que estas ideas están, como habíamos dicho desde el principio, basadas en el miedo. Y un ejemplo de esto, si de esto sí tengo un ejemplo, es una película que se llama Mejor Imposible. No veo hace años esa película, pero es de Jack Nicholson y me acuerdo de una escena donde él tiene un problema con la mesera por el servicio que es, bueno, el servicio que es típico del trastorno obsesivo compulsivo. El cuarto es el trastorno por estrés postraumático. Este trastorno se ve desencadenado por una situación, por una experiencia que trae consigo un trauma emocional. Es una experiencia aterradora donde generalmente se ve amenazada nuestra integridad física, psíquica o la de también alguna otra persona que sea importante para nosotros, de nuestro círculo. Puede ser un accidente automovilístico, violencia intrafamiliar, una agresión sexual, guerras, pandemias. Se me ocurre que un buen ejemplo puede ser Jonas de Dark, que bueno, parte la serie con la muerte de su papá, ¿no es cierto? Y él vuelve a la escuela después de estar un tiempo en tratamiento, qué sé yo. Yo de hecho hasta el final pensé que él había quedado tan traumado que todo era efecto de su imaginación y en la última escena lo íbamos a ver en un psiquiátrico ahí con camisa de fuerza. El último de este video es fobia social. Aquí estamos frente a un temor y por ende evitación de situaciones sociales. En la persona que tiene fobia social está presente esta idea de que es constantemente analizada y valorada por los demás de manera negativa. La fobia social genera una gran limitación en el funcionamiento cotidiano porque básicamente vivimos en sociedad, nos desarrollamos ya sea de manera académica, en el área laboral, siempre de manera social y rodeado con otras personas. Generalmente antes de verse enfrentado a una situación social pueden haber episodios de crisis de pánico, puede ir acompañada incluso de un trastorno de pánico. Estas generalmente inician en la adolescencia, donde nos vemos enfrentados mayormente a situaciones de estrés con respecto a lo social, a lo comunitario. Se me ocurría que un ejemplo para fobia social podía ser El chico del pórtico de Arnold, pero después busqué en Google y había una teoría de que en realidad el chico del pórtico protegía la casa porque vendían drogas. Entonces ya no sé si sea un muy buen ejemplo, pero ahí se entiende un poco. Y estos son los 5 que escogí para este video. Faltan más, voy a hacer otro video con otros 5 tipos de trastorno de ansiedad. Hay más tipos de trastorno de ansiedad de los que quiero seguir hablando. Pero esos son todos los que vamos a ver hoy día específicamente. Espero que les haya gustado y como siempre que haya servido y que haya podido ser un aporte. Si alguien siente que tiene alguno de estos síntomas, no nos autodiagnostiquemos. Siempre hay que ir con un profesional, sea psicólogo, psicóloga, psiquiatra. Siempre podemos salir de esa situación, cambiar, hay diferentes métodos, distintas técnicas. Y eso es todo. Chao.